Bien, muy buenos días. Un placer estar acá con ustedes de nuevo en esta jornada de sábado en la mañana, en la que vamos a leer y a seguir leyendo nuestro texto de O lo uno o lo otro de Kierkegaard. Estamos leyendo los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical, que es el segundo texto que compone el libro de O lo uno o lo otro, el primer fragmento. Recordemos que el libro se divide en dos grandes partes, en sentido estricto son como dos libros. El primero es más grande, que corresponde a los papeles de A, así se llama según la edición que hace Víctor Eremita, y los papeles de A contienen de una u otra forma lo que son, pues eso, los escritos de una u otra forma estéticos. La primera parte de O lo uno. Los papeles de B van a tener los textos de lo que nosotros llamamos pues el estadio ético, y pues eso los miraremos cuando lleguemos allá. Entonces, bien, un placer estar acá con ustedes. Veo que ya tenemos varias personas conectadas. Saludo a Sandra, un gusto que estés por acá, Sandra. Juan Felipe Moncayo, muchas gracias a ti por tu participación, por todo tu apoyo y toda tu ayuda, Juan Felipe. Joseph Alexander Fraire, que nos acompaña desde Centroamérica, si mi memoria no me falla, es desde El Salvador, creo. Entonces, bueno, bienvenidos. Y yo creo que, bueno, vamos arrancando. Y bueno, vamos entonces, habíamos leído los dos primeros estadios, recordemos que así se llama el texto, los estadios eróticos inmediatos, y pues, bueno, pues básicamente son tres, ¿no? ¿Por qué son tres? Básicamente porque surgen de una reflexión dialéctica, ¿no? Eso lo vamos a mirar más adelante, ya lo hemos adelantado, pero lo vamos a mirar un poco más adelante. Ahora tenemos, digamos, dos grandes estadios vistos, o sea, hemos visto dos grandes estadios. El primero, de hecho, acá lo decía y por eso lo tengo acá, ¿sí? Si se recuerda que el deseo está presente en los tres estadios, puede decirse que en el primer estadio está determinado como un deseo que sueña, en el segundo como un deseo que busca y en el tercero como un deseo que desea. Recordemos básicamente cómo lo habíamos descrito, ¿no? Habíamos dicho que en el primer estadio el deseo despierta, pero su deseo todavía es abstracto, es nostálgico porque se ve privado del deseo, pero también es dulce, porque está emergiendo el deseo. Todavía no hay claridades de lo que se desea, simple y llanamente está despertando este deseo. Es un deseo que sueña, ¿no? En el segundo momento es un deseo que busca, ¿sí? En este sentido, el objeto del deseo ya empieza a determinarse, ya empieza a volverse concreto, ¿sí? Y el tercero va a ser el deseo que desea. El primer estadio está caracterizado, el deseo que sueña, por el paje de las bodas de Fígaro, ¿sí? El segundo está caracterizado por Papageno, que es precisamente el personaje que nos aparece por acá, ¿sí? Papageno, que es el personaje de la flauta mágica. Y el tercero va a ser pues claramente Don Juan. Y así que pues vamos a arrancar. Dice: tercer estadio. Este es el estadio que designa el Don Juan. Listo, clarísimo. En este caso no necesito, como en los precedentes, aislar una parte de la ópera. Aquí no se trata de separar, sino de reunir, pues la ópera entera es esencialmente una expresión de la idea, y con la excepción de un par de números, aquella reposa esencialmente en esta, gravita hacia ella con dramática necesidad como hacia su centro. Por eso, tenemos aquí una vez más la oportunidad de ver en qué sentido puedo referirme a los estadios anteriores utilizando esa denominación cuando doy al tercer estadio el nombre de Don Juan. Respecto de los precedentes, he recordado ya que no tenían ningún tipo de existencia, y partiendo de este tercer estadio, que es propiamente el estadio total, no cabe siquiera tratarlos como abstracciones unilaterales o anticipaciones provisorias, sino más bien como presentimientos del Don Juan. Si bien sigue habiendo algo que de alguna manera me autoriza a aplicar la expresión estadio, pues son presentimientos unilaterales, cada uno de ellos presente solo uno de sus lados. Este es digamos, este es el quid de la dialéctica, ¿no? Este es el quid de la dialéctica, que es tal como funciona la dialéctica hegeliana, sobre todo, marxista también hasta cierto punto, y también la dialéctica existencial kierkegaardiana. Digamos que el procedimiento es el mismo, los resultados van a ser diferentes dependiendo
de los presupuestos sobre los que se funde la dialéctica. Y aquí quiero hacer dos cosas. Uno, explicar rápidamente por qué hay distintas dialécticas y dos, en qué consiste esta dialéctica que está utilizando Kierkegaard acá, que se parece a la de Hegel. Listo. En primera instancia, dialéctica significa literalmente día a través, logos, palabra, discurso, razón. La dialéctica es un ejercicio que va a través de la razón. La forma clásica de la dialéctica era la contraposición de los opuestos, ¿no? O la oposición de los contrarios, como usted lo quiera llamar, que ya aparecía en Heráclito, que Platón trabajaba, ¿no? Y por eso el pensamiento dialéctico es parte fundamental de la filosofía, porque implica entender la realidad en términos de oposiciones, que es una primera forma de sistematizar la realidad. Así que pues si hay un arriba hay un abajo, si hay un blanco hay un negro, y si hay un oscuro hay un iluminado, etc. Esa forma de dialéctica fue altamente criticada ya desde la antigüedad por Aristóteles, porque Aristóteles consideraba que había algo ilógico en ella. O sea, era dialéctica. De hecho, Aristóteles va a poner la dialéctica no en la lógica, sino en la retórica. Hablar en términos de contraposiciones es muy chévere, es muy fácil, le ayuda a uno a convencer a la gente, pero puede haber problemas. Como por ejemplo cuando nosotros hablamos en términos de, mira, hay dos personas en el mundo, los que se mantienen fieles en las dificultades y los que no. Ok, eso es una dialéctica un poco cutre, como nos va a mostrar Aristóteles, pero es una dialéctica, o sea, nos ayuda a organizar la realidad en contraposiciones. La dialéctica clásica era una dialéctica, repito, de opuestos. Aristóteles se da cuenta que es insuficiente porque los criterios de oposición son intuitivos y no demostrativos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo arriba, abajo, pues lo estoy asumiendo como, digamos, formas absolutas, formas puras. Lo opuesto de arriba no es abajo, lo opuesto de arriba es lo no arriba. Y lo no arriba puede ser lo abajo, lo en diagonal, a la derecha, a la izquierda. Eso es lo no arriba. Sí, y precisamente esa es como un poco esta dimensión dialéctica. Entonces, lo que va a afirmar Hegel posteriormente, armando esta dialéctica, que él quiere que también sea lógica, es cómo la dialéctica recupera precisamente esta contraposición, ¿sí? O sea, no solamente decir que arriba es lo opuesto de arriba es abajo, sino que lo opuesto de arriba también es lo a los lados, en diagonal y más, o sea, lo no arriba, o lo opuesto del blanco no es negro, sino lo no blanco. Ello va generando una indeterminación en el objeto, pero lo real es que siempre que hay una arriba hay una abajo, y en la medida en que hay una arriba y hay una abajo hay una a los lados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo real, lo concreto, siempre se da en términos de una totalidad. Hegel lo dice de muchas maneras y lo dice de manera explícita. La verdad está en el todo, nunca en la parte. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar las cosas en sí mismas, abstrayéndolas, tratando de entenderlas por sí mismas, y tiene sentido, pero son abstracciones, y en tanto abstracciones, pues digamos que estoy quebrando un poco la realidad, ¿no? Hegel pone el ejemplo muy claro con el tema, digamos, del derecho. Entonces él dice, voy a pensar el derecho en sí mismo, el derecho abstracto. ¿Y qué significa el derecho abstracto? Pues significa pensar el derecho al margen de la religión, de la historia, de la política, de la economía, de la sociedad, de las costumbres, de nuestros usos, de la literatura, ya el derecho como en sí mismo. Y pues sí, eso se puede hacer y es genial y hay abogados que lo hacen, etcétera. Pero eso es abstracto, porque el derecho no es eso. El derecho es todo eso en la realidad de nuestras religiones, de nuestras políticas, de nuestras tradiciones, de la literatura, de la censura. Ahí es donde está el derecho. Entonces, precisamente esta es como la consideración de la dialéctica. Kierkegaard parte exactamente del mismo punto. Kierkegaard considera que la realidad vuelve a estar en la totalidad, en este caso en la totalidad del estadio, y en este caso es claramente la dialéctica, digamos, del deseo. Si bien podríamos hablar de un deseo que despierta o de un deseo que busca, el deseo es concreto y real cuando desea. Cuando desea. Y nosotros podríamos decir, no, mira, es que hay dos tipos de deseos. Bueno, sí, eso funciona dialécticamente en términos retóricos, pero la realidad del deseo se da justamente en pues digamos, en la realidad existencial del desear. ¿Listo? Eso porque vamos a mirar que más adelante esta declaración va a ser clave, precisamente porque es el tercer estadio. Sigamos. La contradicción del primer estadio consistía en que el deseo no podía tener objeto alguno, pero
sin haber deseado, se encontraba en posesión de su objeto y por eso no podía llegar a desear. En el segundo estadio, el objeto se muestra en su multiplicidad, pero puesto que el deseo busca su objeto en esa multiplicidad, no tiene en sentido profundo objeto alguno. No está determinado todavía como deseo. En Don Juan, en cambio, el deseo está absolutamente determinado como deseo. Es en sentido intensivo y extensivo la unidad inmediata de los dos estadios anteriores. El primer estadio deseaba de manera ideal, lo uno. El segundo deseaba lo particular bajo la determinación de lo múltiple. El tercer estadio es la unidad de estos. El deseo halla en lo particular su objeto absoluto, desea lo particular de manera absoluta. En ello consiste la seducción de la que tendremos que hablar de aquí en adelante. En este estudio, por tanto, el deseo es absolutamente sano, victorioso, triunfante, irresistible y demoníaco. Es interesante porque pues nosotros tenemos una connotación acá un poco complicada, pero pues tiene todo el eco, ¿sí? De esta caracterización del deseo, ¿no? El deseo en términos de lo que es sano, o sea, perdón, el deseo es absolutamente sano, victorioso, triunfante, irresistible y demoníaco. Si nosotros recordamos en los primeros de Apsalmata, ya había una reflexión sobre el deseo a través de la figura de Aladín. Sí, que es una especie de metáfora, ¿no? Entonces Aladín, según en Mil y una noches, se encuentra una lámpara, ¿sí? Bueno, donde sale el genio Aladín, precisamente es el genio, no me acuerdo cómo se llama el que encuentra la lámpara. Bueno, sí, por Sandra, experta en Disney, de pronto si nos ayudas, gracias. O alguien, ¿no? Entonces, cuando surge la metáfora, la idea de Aladdin, precisamente Kierkegaard dice, como historia es bonita, pero lo interesante ahí es pensar la naturaleza del deseo, pensar el deseo. La filosofía tradicionalmente se ha dedicado a pensar la razón, las estructuras, ¿sí? Aquello de lo cual podemos demostrar y deducir, pero el deseo está un poco al margen de la filosofía. Eso es una tesis que va a ser muy común en el siglo XIX, gracias al romanticismo, la va a compartir Kierkegaard, la va a decir también Schopenhauer, y pues ya en el siglo XX va a ser una de las tesis fundamentales, ¿no? Una de las tesis fundamentales de Lyotard, por ejemplo. Lyotard en su texto ¿Qué es filosofía? Va a decir ¿por qué filosofar? Va a cambiar la pregunta de por qué filosofar por la pregunta de por qué desear. Filosofía, miremos a ver si tengo por acá el texto a la mano. No sé, creo no me aparece. Bueno, si ahorita me aparece, lo mostramos. Entonces, repito, la tesis de Lyotard va a ser muy en el sentido, pues, muy kierkegaardiano, ¿no? Transformar el objeto de la filosofía en el objeto del deseo. Que va a ser algo que va a hacer también Vattel, que va a ser también algo que va a hacer Foucault, en general, Foucault no, que va a ser también Deleuze, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo podríamos mirar nosotros de muchas maneras. Kierkegaard pues es un eslabón en esta cadena. Por eso no debe olvidarse aquí desde luego, no se trata del deseo de un individuo particular, sino del deseo como principio. Se trata del deseo como principio, determinado espiritualmente como aquello que el espíritu excluye. Esa es la idea de la genialidad sensual, tal como la hemos señalado también en lo precedente. La expresión de esa idea es el Don Juan. Y la expresión del Don Juan es, a su vez, lisa y llanamente la música. Estas son las dos consideraciones puntuales que a continuación habremos de destacar con insistencia y desde diferentes ángulos, con lo cual se aportará también una prueba indirecta acerca del carácter clásico de la ópera. Para facilitarle al lector una visión detenida del conjunto, sin embargo, intentaré recoger las consideraciones dispersas en torno a algunos puntos. Listo, miremos a ver cuáles son esos puntos de los cuales nos va a hablar Kierkegaard acá. ¿Sí? No es mi intención decir algo particular acerca de esta música y espero que los buenos espíritus me ayuden a abstenerme de hacer acopio un sinnúmero de predicados baladíes, aunque muy grandilocuentes, o delatar en un rapto de lujuria verbal la impotencia del lenguaje. Tanto más en la medida en que no considero que esta sea una imperfección del lenguaje, sino una potencia superior. Si bien, por eso mismo estoy tanto más dispuesto a reconocer los derechos de la música dentro de sus fronteras. Y acá es una de las tesis más importantes, digamos, que hemos visto y que está señalando Kierkegaard acá. Y es que si bien la música está en la frontera del lenguaje,
¿sí? Eh, de una u otra forma, la música es superior, ¿no? Y es superior por varias razones, nos lo ha dicho en distintos momentos, ¿sí? Básicamente porque logra llegar a donde el lenguaje no llega. El lenguaje le pertenece al espíritu, el espíritu está entendido muy idealistamente como la conciencia, y entonces acá la música precisamente permite llegar a otros escenarios, ¿sí? Donde no solamente, o sea, ver una obra, esa es la tesis de Kierkegaard que nos está diciendo desde el comienzo, ver una obra como el Don Giovanni únicamente desde una perspectiva racional es perderse la mitad de la obra. O sea, la obra argumentativamente, reflexivamente, racionalmente, moralmente, como lo quieras llamar, te ofrecen unos aspectos sugerentes. Puedes pensar, puedes escribir, hacer críticas de ello, genial, pero agotar la obra en la forma es una reducción, dice él, que ni siquiera el mismo Hegel hacía. Esos son formalistas de por ahí. Nos interesa abordar la obra, digamos, en su totalidad, en su amplitud, ¿sí? Como le dice acá, como una especie de manera absoluta, ¿sí? Que es el objeto, en este caso, del deseo. Y al abordar la obra de esta manera, nos damos cuenta que hay algo en la música que no logra expresarse en términos del lenguaje, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Pues lo dice precisamente, no es que el hecho de que el lenguaje tenga límites sea malo del lenguaje, no es una imperfección del lenguaje, no, sino es más bien cómo se muestra que la música es superior, que la música es superior. Hay algunos textos que buscan relacionar estas tesis con las de Wittgenstein, porque recordemos que Wittgenstein también reconoció unos límites del lenguaje, pero lo que muchos desde una perspectiva de eso muy formalista, muy logicista, vieron que más allá del lenguaje simple y llanamente estaba el sinsentido. Pues Wittgenstein en algún momento va a poner también la mística, va a poner también algo del arte. Hay un texto de Wittgenstein muy bonito, incluso hay una referencia a Kierkegaard en él, que se llama Luz y Sombra. Se los recomiendo, está editado por Pretextos. Bien, lo que haré, por el contrario, será por una parte iluminar la idea desde todos los ángulos posibles, así como la relación entre aquella y el lenguaje, o sea, entre la música y el lenguaje, para de esa manera ir ciñendo el territorio en el que la música tiene su morada, como espantándola para que se abra paso sin que yo mismo pueda, sin embargo, decir nada más acerca de ella cuando se hace escuchar, sino tan solo escuchad, escuchad, ¿sí? Y es algo muy bonito porque es una premisa muy del siglo XIX, que hay cosas que no deben demostrarse, hay cosas que no se demuestran, hay cosas que se muestran, ¿sí? Pero no se demuestran. Gilson, un poco más a comienzos del siglo XX, 1915, 1920, va desde la parte metafísica y muy neotomista, va a pelear justamente contra todos estos idealistas que estaban tratando de demostrar la existencia del mundo, y él decía, no, el mundo no se demuestra, el mundo se muestra, ¿sí? Esa es la idea de la evidencia. Tratar de demostrar la intuición o tratar de demostrar la evidencia pues nos lleva un poco a ciertos problemas. Y es la misma idea de Kierkegaard con la música. La música no hay que explicarla, no hay que demostrarla, hay que mostrarla. Claro, mostrarla para nosotros hace parte de, digamos, la expresión hace parte del campo semántico de lo visual. Entonces, pues utilizando una palabra, pero se entiende el sentido del campo semántico de lo auditivo, pues no mostramos la música, sino que decimos escuchad. Creo que de esta manera habré hecho lo máximo que la estética es capaz de hacer. Otro asunto es saber si lo lograré o no. Solo en un sitio particular habrá un predicado que, como una orden de arresto, haga algún señalamiento, pero no olvidaré ni permitiré que el lector olvide que el hecho de tener en la mano una orden de arresto no significa en modo alguno que uno ya haya cogido al sujeto en cuestión. En su momento se hablará también de la estructura total de la ópera, de su construcción interna, pero eso a su vez se hará también de manera tal que lejos de ponerme a gritar a viva voz, oh bravo, not Gott blitz, bravísimo, ¿sí? Como de esa noche Dios brilla, o Dios blitz, es de brillo, de rayo. Me limitaré a incitar a lo musical para que se muestre, ¿sí? Me limitaré a incitar a lo musical para que se muestre. Y creo que de esa manera habré hecho lo máximo que en sentido puramente estético puede hacerse en relación a lo musical. Lo que haré, por tanto, no será ofrecer un largo comentario a la música que, por otra parte, no puede contener otra cosa que incidencias subjetivas e idiosincrasias y solo puede remitirse a algo análogo en el lector. Ni siquiera un comentarista tan refinado, tan reflexivo en sus expresiones y tan polifacético como el doctor Joto
ha podido evitar que su interpretación, por una parte, degenere en mera palabrería, cuando se supone que emularía la riqueza armónica de Mozart, o que suene como un eco apagado, una descolorida copia de la magnífica exuberancia tonal de Mozart, ni evitar que Don Juan, por otra parte, llegue a ser a veces más de lo que es en la ópera, que llegue a ser un individuo reflexivo y que otras veces llegue a ser menos de lo que es. Esto último, desde luego, es así porque a Giotto se le ha escapado el rasgo profundo y absoluto del Don Juan. El Don Juan es para él tan solo la mejor de las óperas, pero no es cualitativamente diferente de las demás. Y cuando uno no ha discernido ese rasgo con la omnipresente seguridad de la mirada especulativa, no puede hablar de manera digna y justa acerca del Don Juan, por más que, en el caso de haberlo discernido, habría sido capaz de decir al respecto cosas mucho más magníficas y preciosas, y ante todo, más verdaderas que las que dirá quien se atreve a hablaros aquí. Yo, por el contrario, no cesaré de rastrear lo musical a partir de la idea de la situación, etc. No cesaré de prestarle oídos, y cuando ya haya hecho que el lector sea lo bastante receptivo en sentido musical como para creer que está escuchando música, pese a no estar escuchando nada, consideraré cumplida mi tarea, me impondré silencio, le diré al lector y me diré a mí mismo, escucha. ¿Sí? Entonces, acá tenemos como el plan de Kierkegaard, lo que él nos quiere decir, y me parece muy sugerente, ¿sí? Y vean ustedes que pues básicamente es la misma premisa. Él dice, mira, yo no me voy a desgastar en una cantidad de, sí, o sea, en un largo comentario de palabras sobre la música. No, eso no es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es más bien rastrear lo musical a través de la idea, de la situación, de cómo se va articulando, desarrollando, etcétera, ¿sí? Hasta que la sensibilidad se despierte en el lector a tal punto que crea que está escuchando la música aun cuando no la esté escuchando. Y en ese momento yo ya me voy a quedar callado y le voy a decir, sigue escuchando, sigue escuchando. O sea, la música va a ser la que te va a seguir diciendo lo que hay que escuchar. Sí, no son mis palabras. No hablo, no es un saber de verdad el que estoy poniendo acá. Sí, no es como decía Nietzsche, de Platón burlándose de yo, Platón, soy la verdad. No, Kierkegaard no quiere establecerse acá como verdad ante nada, simple y llanamente está motivando nuestra capacidad de escucha. Oh genios benévolos, protectores de todo amor inocente, a vosotros encomiendo todo mi ánimo. Vigilad que los laboriosos pensamientos sean dignos de su objeto. Templad mi alma para que resulte un instrumento bien afinado. Haced que las delicadas brisas de la elocuencia soplen sobre ella. Dadme la bendición y la confortación de los estados de ánimo fecundos. Oh espíritus justos que guardáis las fronteras del reino de la belleza. Cuidad que no obre yo en perjuicio del Don Juan, debido al confuso entusiasmo y al celo ciego de transformarlo en cualquier otra cosa. Cuidad que no lo empequeñezca, que no haga de él algo diferente de lo que en realidad es, a saber, lo más alto. Oh espíritus poderosos que sabéis tocar el corazón de los hombres, asistidme para que pueda atrapar el corazón del lector, no en las redes de la pasión o con las intrigas de la elocuencia, sino en la eterna verdad del convencimiento. Listo, tenemos entonces acá nuestra, digamos, como la evocación que hace Kierkegaard invocando a los genios benévolos y protectores para evitar que él ande por caminos sinuosos, ¿sí? Pues él mismo tiene la duda de saber si lo logrará o no. Yo creo que es una duda plausible y que todos nosotros deberíamos poder poner en nuestras tesis de pregrado, de maestría e incluso doctorado. Bien, él dijo que nos va a hablar de dos aspectos, ¿no? Él dijo que nos va a hablar de dos principios, lo tenía acá. Dos consideraciones puntuales. Pues no son tan puntuales como dice Kierkegaard, pero son dos. La primera es esta, la genialidad sensual determinada como la seducción. ¿Listo? Y pues de hecho ahí le pone número 1. Acá se va a gastar más o menos unas 15 páginas. La segunda, vamos a dejarla señalada de una vez, ¿sí? Es esta, otras versiones del Don Juan comparadas con la concepción musical, ¿sí? Existen varios Don Juan, ¿sí? Y a Kierkegaard le interesa porque el de Mozart es tan genial. Porque el de Mozart es tan genial, ¿sí? Entonces va a comparar, pues, el de Mozart con otros. Pero primero vamos a mirar, pues, la manera en la que Don Juan aparece, pues, determinado, como lo dice ahí, ¿sí? La genialidad sensual, la genialidad de Don Juan, determinada como seducción y expresada en el espacio que mejor expresa la seducción, que en este caso es la música.
Listo. Entonces, vamos a mirar, vamos a mirar. Dice, sigamos acá. Dice, no se sabe cuándo aparece la idea del Don Juan. Lo único que se sabe es que aparece, es que pertenece al cristianismo y que mediante el cristianismo, a su vez, pertenece a la Edad Media. Esto es una idea sugerente porque ya lo había dicho a él, él había mostrado cómo al comienzo, incluso de una manera dialéctica, la seducción, el erotismo nace con el cristianismo. En el mundo griego había erotismo, obvio sí, y en el mundo persa y demás, pero digamos que no estaba determinado como tal, hacía parte de una concreción, digamos, de la concreción misma de la realidad, estaba metido en las cosas mismas y pues no se veía porque hacía parte del mundo. El cristianismo, particularmente en la interpretación ascética del cristianismo y de la castidad y demás, se trata el erotismo común en sí mismo, o sea, se abstrae y en ese momento pues se objetiviza. Ya nosotros podemos leerlo luego, digamos, de vuelta a la totalidad en términos pues, de un ejercicio dialéctico que nos permita comprender cómo es que el erotismo existe como realidad. Pero Kierkegaard insiste en que esta idea del erotismo surge precisamente con el cristianismo, repito, como idea, no como práctica. Y en este sentido, pues una expresión, llamémoslo así, una encarnación del erotismo es, o la idea de Don Juan, pues pertenece precisamente al cristianismo y muy seguramente hace parte de la Edad Media, ¿no? Aun si no fuese posible seguir con mínima certeza el desarrollo de la idea hasta llegar a ese periodo histórico de la conciencia humana, la observación de la índole interna de la idea no dejaría lugar a dudas. La Edad Media es en general la época de la representación, por un lado de manera consciente y por otro de manera inconsciente. La totalidad está representada en un individuo particular, de tal modo, sin embargo, que hay un solo aspecto que está determinado como totalidad y que por tanto se pone en manifiesto en un individuo particular y por eso lo es a la vez de algo más y de algo menos de un individuo. Junto a ese individuo hay entonces otro individuo que representa de manera igualmente total el otro aspecto del contenido de la vida. Por ejemplo, el caballero junto al escolástico, el clérigo junto al lego, etc. Aquí la grandiosa dialéctica de la vida está siempre ilustrada por individuos representativos que por lo general aparecen en pareja y enfrentados el uno al otro. La vida se presenta siempre solo sub una especie y no se presiente la gran utilidad dialéctica que mantiene en unidad la vida utraque especie. Por eso los opuestos son casi siempre indiferentes el uno al otro. La Edad Media no sabe de ellos. Así, ella misma, subrayemos eso. Así, ella misma realiza de modo inconsciente la idea de la representación, pero solo una consideración posterior podrá ver la idea que hay en ella. Allí donde la Edad Media propone a su propia conciencia un individuo como representante de la idea, pone junto a él y en relación con él otro individuo. Esa relación es por lo general una relación cómica, en la que sucede como si uno de los individuos compensara la desproporcionada grandeza del otro ante la vida real. Sí, entonces me gusta esta idea, no la recordaba. Así el bufón junto al rey. Fausto junto a Wagner, Don Quijote junto a Sancho Panza, Don Juan junto a Leporello. Esa estructura es esencialmente propia de la Edad Media, ¿sí? Recordemos incluso, sí, las típicas figuras del caballero, en este caso el escudero, ¿no? Don Quijote y Sancho Panza. Hay una versión muy sugerente de esta dualidad que presenta Diderot en su obra... ¿cómo es que se llama? Se llama Jack. Denme un segundo, buscamos cómo es que es la obra de Jack. El verdugo de sí mismo, creo que es. Jax el fatalista. Jax el fatalista es la obra. La compartamos acá rápidamente. Jax el fatalista, ¿no? Jax el fatalista y su amo, ¿sí? Es una novela de Denis Diderot, es una novela satírica
escrita en el siglo XVIII, donde desde una perspectiva de la psicología analiza el tema del libre albedrío y el determinismo, ¿no? Son dos personajes, están ambientados como en estas tradiciones muy medievales de los viajes de caballería, ¿no? El viaje de Jax y su amo mientras viajan a caballo, y pues el amo, ¿sí? Que se considera de una u otra forma pues un tipo ilustrado, pues Jax es un fatalista, considera que en el fondo no hay libertad, que todo está determinado, y bueno, en fin, vale la pena echarle una mirada. Es un cuento leído en clave cómica. Si nosotros lo miramos a profundidad, realmente es trágica, porque pues nos habla de o sea, es Jax, que es el esclavo, digamos, ¿sí? O el siervo, como lo quieran llamar acá, sí, ve de una manera completamente determinista y carente de libre albedrío su vida, mientras que su amo lo ve completamente de una u otra manera. Y nos recuerda precisamente a la figura del Quijote. No estoy seguro, creo que alguna vez vi un artículo que comparaba ambas obras, la de Diderot y la de Don Quijote. Pero bueno, valdría la pena echarle una mirada. Vamos a dejarlo acá simplemente llanamente como referencia y volvemos al texto. La idea pertenece, por tanto, a la Edad Media. Y en esta, a su vez, no pertenece a un poeta determinado. Es una de esas ideas primigenias que, con autóctona originalidad, han surgido del universo de la conciencia de la vida popular. La Edad Media debió tomar como objeto de consideración la escisión, o sea, la ruptura entre la carne y el espíritu que el cristianismo trajo al mundo, y con ese fin tomar como objeto de intuición cada uno de los poderes de pugna. Don Juan es, me atrevería a decir, la encarnación de lo carnal, o la animación de la carne por parte del espíritu propio de la carne. Sí, es una muy buena definición de lo que es Don Juan en tanto idea, ¿no? En tanto mito, si se quiere. Él está hablando acá de la idea de Don Juan. Y sí, me parece que es una muy buena definición, ¿no? La idea de Don Juan es precisamente la idea de la encarnación de lo carnal. Esto ya ha sido ya suficientemente señalado en lo precedente. La cuestión sobre la que quiero concentrarme ahora, en cambio, es si el Don Juan debe ser atribuido a la temprana Edad Media o a la tardía. Su relación esencial con lo caballeresco es algo que cualquiera puede notar. Así pues, o bien Don Juan es la discordante y mal comprendida anticipación de lo erótico que vio la luz gracias al caballero, o bien lo caballeresco no es todavía sino un opuesto relativo con respecto al espíritu, de manera que solo cuando la brecha de la oposición se hizo más profunda, solo entonces apareció Don Juan como lo sensual que está en contra del espíritu, tanto en la vida como en la muerte. Bueno, es una... digamos, es obviamente una intelectualada de Kierkegaard, ¿no? Pero que tiene sentido en la medida en que, pues, de los estudios historiográficos y literarios, saber si Don Juan, que parece provenir de la Edad Media, no parece provenir del mundo antiguo, y en el mundo moderno ya arranca, el mundo moderno arranca con mitos de Don Juan, con varios, ¿sí? El más conocido, pues, el del convidado de piedra, de Tirso de Molina, ya en el siglo finales del, pues, comienzos de la modernidad, en el siglo XVI-XVII, y demás. Y hay versiones de Don Juan hasta la fecha, ¿no? Nuestras actuales versiones de Don Juan tienen forma de, no sé, tienen formas de James Bond y tienen otro tipo de formas, pero es el mismo mi tema de Don Juan, ¿no? Sí, que es básicamente la encarnación, pues, de la carne. Sí, de hoy incluso creo que James Bond es más bien del siglo pasado, habría que mirar una más del mundo contemporáneo. Bien, y Kierkegaard pues se está preguntando, bueno, ¿pertenece a la baja edad media o a la alta edad media? Y establece ahí como unas condiciones curiosas, dice, mira, si perteneciera a la edad media, entonces más bien parecería que la primera expresión del ideal de Don Juan aparecería en la alta edad media con el caballero, porque un caballero suele ser un seductor. Quizás no es la mejor representación, pero sería una representación. Pero si Don Juan aparece realmente en la alta edad media, o sea, contemporáneo de los caballeros, la idea de la caballería podría ser justamente la oposición dialéctica a la figura de un seductor, porque un caballero es seductor, pero también es guerrero y va y lucha y hace todo ese tipo de cosas, ¿no? Como lo podemos ver en una de mis novelas de caballería favoritas, se las recomiendo, El Caballero del León. Voy a compartir acá rápidamente el... Ay, yo leí la versión de Alianza, sí, de Chrétien de Troyes. La leí hace mucho tiempo, miremos a ver acá, Caballero del León, Alianza Editorial.
Tal cual yo leí bueno, pero está en Editorial Ciruela, todo lo que sea Editorial Ciruela vale la pena, sobre todo en términos de caballería. Yo me leí El Caballero del León de Chrétien de Troyes, es bellísimo, nos cuenta la historia de Yvain, el Caballero del León. El tipo está luchando una cantidad de aventuras, ¿sí? Para digamos, acumular suficiente honor para llegar a donde su amada, o para ser digno de una amada, y pues después de todas las aventuras se hace digno de una amada, y cuando ya se hace digno del amor de una amada, pues se queda con ella y se niega a irse de nuevo a aventuras. Y la amada está como, oye, pues muy chévere tenerte en la casa, pero por favor, tú eres un caballero, tienes que ir a luchar, tienes que ir a expandir mi fama, tienes que ir a vencer en torneos y vencer monstruos, y sí. Y pues dedicarle todas esas victorias públicamente a mi nombre. Y entonces él dice, bueno, está bien, y luego se le olvida regresar donde la amada. En fin, es toda esta tensión precisamente entre caballería y seducción, ¿no? Que es la que establece Kierkegaard en este segundo punto y que queda claramente patente en la novela El Caballero del León de Chrétien de Troyes. Si no se la han leído, ahora en la semana de receso, sí, pues en la mayoría de instituciones acá en Colombia tenemos, instituciones educativas tenemos semana de receso, vale la pena, ¿sí? Se la leen es una novela como unas 120 páginas, pero se la puede leer una en 2 sentadas. Uno se la lee en 2 sentadas, es encantadora, es encantadora. Bien, eso es lo que está diciendo ahí Kierkegaard, ¿no? O si Don Juan proviene de la Edad Media, proviene de la Alta o de la Baja Edad Media, y pues eso tiene como sus consecuencias. El erotismo en la época caballeresca tiene un cierto parecido con el helenismo, puesto que en ambos casos está determinado de modo anímico. Pero la diferencia es que esta determinación anímica cae dentro de una determinación espiritual general, determinación en tanto que totalidad. La idea de lo femenino tiene aquí de un modo u otro una constante movilidad, cosa que no ocurría en el helenismo, donde cada uno era solo una bella individualidad, pero sin que se barruntara lo femenino. El erotismo del caballero, por tanto, mantenía también para la conciencia medieval una relación conciliadora con el espíritu, por más que el espíritu en su escrupuloso rigor lo hallara sospechoso. Partiendo del hecho de que se ha introducido en el mundo el principio del espíritu, caben pensar dos cosas. Puede pensarse que lo primero fue la más flagrante contradicción, la más enconada separación, y que ésta fue suavizándose poco a poco. Si es así, Don Juan pertenece a la temprana Edad Media. O puede asumirse, en cambio, que la relación se desarrolló paulatinamente hasta llegar a esa contradicción absoluta, lo cual sería también más natural, pues el espíritu va retirando sus acciones de la empresa mancomunada para, de este modo, operar solo, y así es como se produce el verdadero escándalo, ¿no? Ahí aparece la palabra en griego que dice escandalón. En este caso, Don Juan pertenece a la tardía Edad Media. De esta manera, nos remontamos en el tiempo hasta el punto en el que la Edad Media está alcanzando su apogeo, y allí encontramos también una idea parecida, a saber, Fausto. Es cierto, la figura de Fausto es una figura medieval, ¿sí? Y Fausto y Don Juan, ¿sí? Serían como estas dos, digamos, figuras que provienen de la Edad Media, pero que le van a dar pie al mundo moderno. De hecho, la literatura moderna empieza precisamente con versiones de estos personajes. Bueno, no, obviamente decir cuándo empieza la literatura moderna es una, digamos, por un lado es una banalidad y por otro lado es una pretensión, ¿no? Pero en sentido amplio es cierto, si nosotros miramos lo que hoy en día hablamos de la literatura moderna que nace desde el Renacimiento y demás, tiene en sus comienzos la versión de Fausto de Marlowe, ¿sí? La versión de Fausto de Marlowe, que si mi memoria no me falla, está escrito en más o menos a finales del siglo XVI, mediados del siglo XVI. La trágica historia de Marlowe, 1604, que fue publicado el mismo año del Quijote, ¿sí? Aparece ya pues la historia de Fausto, ¿sí? Que es obviamente un mito que ronda en la Edad Media, es una obra de teatro sugerente, bonita, nos cuenta el mismo tema de Fausto, ¿no? Que es básicamente la idea de una persona que le vende el alma al demonio a cambio de conocimiento, ¿no? Y está pues el buscador de Sevilla, sí, de Tirso de Molina, que debe ser más o menos también
El burlador de Sevilla, mira. Y el burlador de Sevilla, se conserva una publicación del 30, ¿sí? Pero parecería que pues, el burlador de Sevilla pudo haber sido escrito en 1612. O sea, hay una versión, digamos, la primera versión de Fausto en Inglaterra, ¿sí? Digamos que se conservó hoy en literatura, 1604, mismo año de publicación del Quijote, y bueno, el Quijote creo que se publicó, fue en el 1605, perdón. Y tenemos en Burlador de Sevilla, con Vida de Piedra, la primera versión moderna en la literatura moderna de digamos, de la figura de Don Juan en 1612. O sea, en más o menos 8 años, si bien es cierto en dos países distintos, pero en un movimiento histórico literario común, surgen estos dos personajes que provienen de la Edad Media, pero vienen a darle vida de una u otra manera a algunos aspectos de la literatura moderna, precisamente porque van a ser abordados de manera moderna, no medieval. Y es lo que le interesa acá a Kierkegaard. Dice, mira, hay una relación ahí entre Fausto y Don Juan que provienen de la Edad Media, tienen su eco en el mundo moderno y creo que vale la pena ponerle atención. En cuanto al espíritu, lisa y llanamente determinado como espíritu, renuncia a este mundo, al sentir no solo que este no es su hogar, sino que tampoco es su escenario. Al retirarse a las más altas regiones, deja atrás lo mundano como un espacio de juego para el poder con el que siempre ha estado en pugna y al que ahora le cede su lugar. En cuanto el espíritu se desvincula de la tierra, la sensualidad se muestra con todo su poder. No tiene nada que objetar a esa modificación y advierte incluso la ventaja de su separación. Le alegra que la iglesia no les permita permanecer juntos y corte el lazo que les unía. Más fuerte que nunca antes, la sensualidad despierta en toda su riqueza, en todo su alborozo y júbilo. Y al igual que la ensimismada Eco, habitante solitaria de la naturaleza, que nunca habla primero ni le habla a nadie, a menos que se le interrogue, se deleitaba al oír el cuerno de caza del caballero, sus melodías de amor, el ladrido de los perros, el resollar de los caballos, hasta el punto de que jamás se cansaba de repetirlos una y otra y otra vez, y casi acababa murmurándoselos a sí misma para no olvidarlos. Así también, el mundo entero llegó a ser una morada llena de resonancias para el espíritu mundano de la sensualidad, cuando el espíritu abandonó el mundo. ¿Sí? Esto está interesante, subrayémoslo. Nos está hablando claramente del cambio del mundo medieval al mundo renacentista, al mundo moderno. Entonces ahí lo podemos mirar. Em, veo acá un comentario que nos ponemos. Dice, la lámpara la encuentra Aladino y en ella está el genio. Ah, yo pensé que el genio se llamaba Aladino. Qué pena, me falta de cultura Disney. Oye, creo que voy a tener que sacarle un rato a recordar estas historias. Gracias, Sandra. Y dice, profesor, ¿me podrías ayudar a resolver una duda? ¿Qué rol tiene la negatividad en la construcción del existencialismo kierkegaardiano? Porque entiendo que para Hegel lo negativo era de alta importancia en la comprensión de su filosofía. ¿Cómo se puede entender esto? Sí, a ver, es cierto y no es que sea complicado, pero miramos, bueno, sobre ello hay mucho escrito, ¿no? Hay un texto de Adorno. Adorno es un filósofo que va a tratar la noción de lo negativo de una manera bastante profunda. Y pues tiene toda una tesis, de hecho creo que si mi memoria no me falla es su tesis doctoral o su habilitación, ¿sí? Sobre la figura de Kierkegaard. Déjame miro acá un momentico, acá está el texto de Adorno, ¿sí? Miremoslo rápidamente. Acá pues está, digamos, tesis de Adorno, Kierkegaard, construcción de lo estético, y si mi memoria no me falla, acá mismo desde el índice tiene el índice creo que en esta obra está al final. No, mentiras, estará al comienzo después de la introducción. No sé en dónde está el índice. La estética clásica desde el contenido. Bueno, habría que mirarlo. Yo sé que en este texto hay alguna referencia sobre ese tema en concreto. Cuando nosotros revisamos, miremos un momentico acá a ver si lo encuentro y con eso mostramos esto con evidencias textuales.
Cuando nosotros miramos, puede ser este tal vez no es la mejor versión, pero me sirve. Esta es la filosofía del derecho de Hegel, ¿sí? La filosofía del derecho de Hegel, y me interesa mirar ahí como el comienzo, cuando Hegel empieza a hablar precisamente de la idea de lo negativo, que es como en el 4, 5 y 6, estos primeros numerales. Sí, ahí es donde dice que la filosofía siempre llega tarde y todo ese tipo de cosas y mandangas místicas hegelianas, ¿sí? Eh, lo voy a poner acá Hegel en estos términos: filosofía del derecho, esto es toda una explicación. La voluntad encierra el movimiento de la indeterminación, correcto, el yo es especialmente indeterminación. Por acá le va a aparecer como indeterminación negativa. Bueno, te lo voy a explicar así muy puntualmente y luego buscamos las referencias porque ahora me está haciendo quedar mal el texto, ¿listo? Pero en resumidas cuentas, ¿de qué se trata esto? Bueno, uno, si quieres darle una mirada al texto de Adorno, muy seguramente si pones ahí el texto de negatividad, no tiene el OSR. Bueno, luego te lo paso para que lo podamos mirar. Pero en resumidas cuentas, y digamos de una manera muy explícita, en general, en el idealismo en general, la negatividad es parte fundamental de la determinación de lo real. Eso ya lo había visto Spinoza cuando reconoce que toda negación es una determinación. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros hablamos de, no sé, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo hablo de lo no intelectivo, ¿sí? Pues estoy automáticamente diciendo que hay algo que es intelectivo y hay algo que es no intelectivo. Y eso no intelectivo pues implica, no sé, lo sensible, lo incomprensible, lo ilógico, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa si carecemos de lo negativo? O sea, ¿por qué es tan importante el principio de negatividad? ¿Sí? El principio de negatividad en general en todos los panteísmos de Spinoza o en todos los idealismos como el de Hegel, ¿sí? Implica un criterio de determinación. Si yo digo yo soy este, no ese, automáticamente pues al ponerme como no ese, pues hay algo que me está determinando como este. Pongamos el ejemplo que la vez pasada, no sé si lo había puesto acá o no, pero si yo llamo por teléfono, no sé, te llamo Sandra y tú me contestas y tú saludas aló y yo te digo, hola Sandra, ¿cómo estás? Y tú dices, perdón, ¿con quién hablo? Y yo te digo, no hablas con Jorge. Ok, no hablas con Jorge, te abre o sea, claramente no es Jorge, ¿sí? Pero no sabemos quién es. Entonces, la negatividad me ayuda a mí a determinar, pero al mismo tiempo me indetermina. O sea, determina en términos de lo negado, pero pues, indetermina en términos precisamente de lo negado. Volvemos sobre el ejemplo, ¿sí? Lo blanco se entiende gracias a lo no blanco, y lo no blanco es lo verde, lo rojo, lo negro, lo amarillo, etcétera. ¿Qué pasaría si careciésemos de negatividad? ¿Qué pasaría si careciésemos de negatividad? ¿Qué pasaría si todo lo que viésemos fuese blanco? Blanco, 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 ¿sí? O sea, no blanco brillante, no blanco mate, no, blanco, todo blanco, absolutamente, completamente blanco, ¿sí? Pues prácticamente se nos perdería pues la complejidad o sea, perderíamos la visión, perderíamos la visión, porque no podríamos ver profundidades, no podríamos ver bordes, no podríamos ver, porque precisamente para ello necesitamos que lo blanco, digamos, colinde con lo no blanco, ¿sí? Bien sea porque siendo todo blanco hay un matiz, hay un brillo, hay una esquina, hay un algo, ¿sí? Pero si lo único que nosotros pudiésemos ver es una blancura infinita, ¿sí? Así estuviera la realidad determinada como tal, ¿sí? Salvo que cromáticamente fuese blanco, puede que la realidad la pudiésemos experimentar en otros términos, táctilmente, olfativamente y tales, pero visualmente no la veríamos. La negatividad tiene un criterio fundamental en la determinación. Esto que es válido para Spinoza, que es válido para Hegel, también es válido para Kierkegaard. Lo que pasa es que para Hegel la dialéctica se resuelve en negaciones de negaciones, de negaciones, de negaciones, de negaciones, hasta que nosotros tenemos pues como un sistema total donde hemos superado la totalidad de negaciones posibles, ¿sí? Y hemos llegado a un saber absoluto. Para Kierkegaard, precisamente el punto es que esa negatividad no, digamos, no es tan salvable. Más bien existe en cuanto se mantiene en tensión. Y de hecho así lo dice en el Tratado de la Desesperación, que se llama La enfermedad mortal. En la enfermedad mortal, Kierkegaard, de hecho, al comienzo del texto,
precisamente insiste en ello. Kierkegaard va a mostrar, dice, ¿qué es el espíritu? O sea, dice, ¿qué somos nosotros? El ser humano. Y dice, el ser humano es espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es tensión, va a decirlo él así de entrada. ¿Y qué significa tensión? Mira, acá está, miremos las primeras páginas. Dice, este es el prólogo, miremos acá un poquito más adelante el prólogo, ¿sí? La introducción que me gusta mucho, que esta enfermedad no es de muerte. Mira, de hecho creo que, no sé, en alguna clase lo habré señalado. Mira, dice, el hombre es espíritu, más que es el espíritu, es el yo, más que es el yo. Es una relación que se relaciona consigo misma, o dicho de otra manera, es lo que en la relación hace que ésta se relacione. El yo no es la relación, sino el hecho de que la relación se relacione consigo misma. O sea, el hombre es una síntesis de infinitud y finitud, de lo temporal y de lo eterno, de la libertad y de la necesidad, ¿sí? Esta síntesis es la relación entre los dos términos, ¿sí? O sea, la tesis kierkegaardiana es que nosotros, y en este sentido se parece muy a lo Pascal, ¿no? Somos una caña pensante, caña por nuestra fragilidad, pero pensante, nos muestra toda nuestra dignidad y potencialidad. La tesis de Kierkegaard es que lo que nosotros somos, ¿sí?, implica un proceso de negatividad, ¿sí? O sea, por un lado, nosotros nos podemos definir en términos de libertad, pero al mismo tiempo en términos de necesidad, en términos de infinitud, pero también en términos de finitud, ¿sí? En términos de temporalidad y en términos de, pues, eternidad, etcétera. Entonces, en este sentido, pues la negatividad también, o sea, la negatividad es un principio que nos determina existencialmente. Dicho en otros términos, yo no me defino únicamente por lo que soy, sino también, e incluso quizás de mayor manera, por lo que no soy. Y eso que en Hegel es visto de una manera muy amplia, pues en Kierkegaard es visto de una manera muy descarnada, muy terrenal, muy existencial. ¿Listo? Ah, bueno, ahí escribiste que gracias. Sí, listo. Sí, igual, pues más o menos sobre eso creo que creo que el texto de Adorno, repito, tiene más ideas. No lo tengo digitalizado con OCR, o sea, con reconocimiento de caracteres, pero luego lo miro y ya les aviso. Digo, ya luego se los comparto. Bien, sigamos acá en el texto. Denme un segundito. Listo, sigamos acá. En la Edad Media se hablaba mucho de una montaña que no se encontraba en ningún mapa, la montaña de Venus. Es la sede de la sensualidad. Allí encuentra esta su salvaje satisfacción, pues es un reino, un estado. En ese reino no tiene cabida el lenguaje, ni la serenidad del pensamiento, ni los laboriosos logros de la reflexión. Allí no se escucha otra cosa que las voces elementales de la pasión, las campanadas del placer y el ruido salvaje de la embriaguez. Allí tan solo se goza en un eterno tumulto. El primogénito de ese reino es Don Juan. Con ello no está dicho todavía que sea el reino del pecado, pues hay que captarlo en el instante dado que se expresa con indiferencia estética. Solo cuando la reflexión se haga presente, solo entonces se mostrará como el reino del pecado, pero entonces Don Juan habrá muerto, entonces la música calla y solo queda la desesperada obstinación que impotente vocifera contra aquella, pero que no cobra consistencia alguna, ni siquiera en los tonos. Es interesante y lo hemos mencionado, la idea de que el cristianismo haya creado el erotismo como dinámica, ¿sí? Pues por la oposición dialéctica que hemos mencionado y demás, muestra, y es lo que Kierkegaard está señalando acá, todavía no se entiende como el reino del pecado, y no se entiende como el reino del pecado precisamente porque es una indiferencia estética, o sea, no hay un ejercicio reflexivo, ¿sí?, que se haga presente y lo muestre precisamente pues como reino del pecado. Y en el momento en el que lo pongamos como reino del pecado, ya no hay Don Juan, porque Don Juan no es un tipo consciente, o sea, no, esto suena horrible y en contextos contemporáneos de corrección política peor, pero no es que Don Juan no sea consciente de que lo que está haciendo está mal, lo que pasa es que el criterio moral para Don Juan no es el criterio determinante de lo que Don Juan es, ¿sí? Y es decir, uno le podría decir, Don Juan, no seas infiel, está mal que seas infiel,
Sí, entonces don Juan diría, no importa, me gusta ser infiel. Ok, entonces en el me gusta hay un ejercicio reflexivo donde el valor de gusto está por encima del valor de fidelidad y podemos echar una carreta reflexiva y cuando podemos echar carretas reflexivas, pues obviamente establecemos jerarquías y cuando hay jerarquías, pues hay mejores y peores y si hay mejores y peores, pues lo mejor es el reino de la gracia y lo peor es el reino del pecado, punto. No, si entendemos a don Juan así, si entendemos a don Juan como un filósofo, perdemos la idea de don Juan, que es la que le está interesando a Kierkegaard acá, la idea de don Juan. La idea de don Juan precisamente es que no llegamos a esos escenarios, es decir, recordemos, el tercer estadio, que es el que estamos estudiando, es el del deseo que desea, ¿sí? Y este deseo que desea puede ser incluso, si lo queremos en estos términos, pecaminoso, incluso inmoral. Oye, nos lo había dicho acá, nos lo había mencionado, ¿no? Tiene algo de demoníaco. Tiene algo demoníaco. Para nosotros la palabra demoníaco es muy fuerte, sí, pero podríamos nosotros quizás entenderla hoy en día como la palabra transgresor, o no sé si es porque yo estudié en un colegio de curas y entonces la palabra demoníaco me suena a infierno y pecado eterno y demás. Pero bueno, la idea de lo demoníaco, la idea de lo transgresor es la que se está apuntando en este sentido. ¿Y de qué se trata? Pues precisamente se trata de ello, de que en el momento del deseo, en el momento del puro deseo, o sea, irreflexivo deseo, en el momento del deseo, no hay espacio para, o sea, no se ha dado el espacio para una reflexión, ¿sí? Kierkegaard, y en este sentido va a compartir una tesis similares con Nietzsche. Nietzsche la lleva por otro lado, pero van por el mismo camino. Nietzsche considera que uno de los problemas del mundo moderno o en general del ser humano, específicamente el mundo moderno, es que ha reducido todo a un ejercicio de comprensión racional. Nietzsche no lo dice en estos términos, pero podríamos entenderlo. Es algo así como si la razón hiciera metástasis en la vida humana. Entonces todo tiene que ser racional. Bueno, de hecho esa es la tesis de Hegel. Todo lo real es racional. Todo tiene que ser racional. Todo tiene que ser racional, ¿no? Entonces, ¿por qué estás soltero? ¿Por qué estás soltera? ¿Por qué estás en pareja? ¿Por qué no? ¿Por qué quieres salir a tomar este viernes? ¿Por qué no quieres salir a tomar este viernes? ¿Sí? ¿Por qué llegaste con guayao? ¿Por qué no llegaste con guayao? O sea, como que hay que justificarlo tan absolutamente todo, ¿sí? Como que de una u otra forma la razón, eso pues hizo metástasis y digamos, se llevó la totalidad de la experiencia humana, a tal punto que pues ya no hay un lugar para algo que no sea racional. Y cuando, digamos que hoy en día, cuando nosotros tratamos de abrir espacios de, digamos, no de irracionalidad, sino de arracionalidad, o sea, de un espacio donde no tenga lugar la razón, vamos a vivir en otros sentidos, no sé, en el término del deseo, pues nuevamente se pueden ver como juicios y criterios metarracionales o que quieren llevar la razón a esos escenarios y entonces tenemos, no sé, premisas de autenticidad, por ejemplo, sí, es que no está sobrando de una manera auténtica y parecería que estuviésemos nuevamente bajo un imperio de una razón, pero una razón muy extraña, no es una razón liberadora, termina siendo más bien una razón alienante, ¿no? Que es un poco la idea de Adorno y de Horkheimer en la dialéctica de la ilustración cuando hablan de una razón instrumentalizada y creo que es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros decimos, es la expresión del deseo, es la expresión del deseo. Lo deseo en tanto deseo y no voy a discurrir sobre ello porque no estoy haciendo teoría del deseo, estoy deseando. Sí, estoy deseando. Una cosa es diferente, es hablar del deseo y otra es desear. Sí, y en este sentido, pues parecería que es ilegítimo desear si no se hace una teoría del deseo. Entonces, repito, en la medida en que haya una teoría del deseo, pues surgen jerarquías, lo deseable o lo menos deseable o lo mejor deseable, etcétera. Y en ese sentido, pues lo mejor se considera como lo santo, lo peor se considera como lo demoníaco. Entonces, una teoría del deseo que como teoría es reflexiva, pues siempre mostrará el deseo como el reino del pecado. Y precisamente lo que dice Kierkegaard y me gusta y por eso la insistencia, en ese momento don Juan habrá muerto, ¿sí? Y la música calla, porque en el momento en el que nosotros nos ponemos a teorizar sobre el deseo ha muerto, el deseo ha, o sea, o lo hemos disecado, ¿sí? Digamos, no podemos ver el deseo
desde una perspectiva puramente racional del deseo. Hoy en día, en el siglo XX y XXI, hay otras perspectivas más psicológicas, más neurológicas, incluso, que nos permiten hablar de esto, pero creo que pasa lo mismo, ¿no? Creo que muchas veces pasa lo mismo. En fin, juzgar, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Juzgar a Don Juan en términos de bondad o maldad, ¿sí? Es pues básicamente una mala comprensión de lo que estamos abordando. Cuando la sensualidad se muestra como aquello que debe ser excluido, como aquello con lo que el espíritu no quiere vincularse, pese a que no ha promulgado todavía su juicio acerca de ella ni la ha condenado, lo sensual toma esa forma. Es lo demoníaco de la indiferencia estética. Bueno, lo acabamos de mencionar. Es lo demoníaco de la indiferencia estética. Es solo cosa de un instante. Pronto todo habrá cambiado y también la música habrá cesado. El Fausto y el Don Juan son los titanes, los gigantes de la Edad Media, que no difieren de los de la antigüedad por la grandiosidad de sus esfuerzos, sino por el hecho de encontrarse aislados, por no constituir una unidad de fuerzas que solo en virtud de la unión resultaría revolucionaria, ya que toda la fuerza está reunida en ese único individuo. Don Juan es la expresión de lo demoníaco definido como sensual. Fausto, la expresión de lo demoníaco definido como lo espiritual, que el espíritu cristiano excluye. Sí, tal cual. Entonces, pues, en este sentido, como esto sigue hablando de ellos, pues bajémoslo hasta acá. Ambas ideas guardan una relación esencial entre sí y se parecen mucho, y hasta cabría esperar que tuvieran también en común el hecho de haber sido recogidas en una leyenda. Tal es el caso del Fausto, como se sabe. Existe una novela popular cuyo título es suficientemente conocido. Tenemos acá la página, la nota 47. ¿Cuál era? La nota 47, en la nota 47 nos habla de probable referencia a, no tengo ni idea, esto está en danés, el mundialmente conocido alquimista y aprendiz del hechicero Dr. Juan Fausto, su pacto con el diablo, su admirable vida y su espantoso final. Copenhague sin año de edición. Ok. Bueno, y acá nos estaba el tema de las montañas de Venus que se conocen desde la primera mitad del siglo XV, particularmente desde el poema Der Tannhäuser, recogido en Des Knaben Wunderhorn, ¿sí? El cuerno mágico de la juventud, antiguas leyendas alemanas. Hoy en día el monte de Venus, que repito, como lo decía Kierkegaard acá, en su momento hacía referencia a una montaña que no aparecía en ningún mapa, pero que era una montaña de placer a la cual pues se aventuraban los viajeros para disfrutar de la vida. Hoy en día pues hace parte, digamos, es una forma de denominar digamos no anatómicamente, pero una parte anatómica del cuerpo femenino, ¿no? Que está pues básicamente ligada a la parte genital, ¿no? Entonces, bueno, es como las referencias que pueden aparecer ahí. Bien, volvamos al texto y miremos. Existe una novela popular cuyo título es suficientemente conocido, pero poco utilizado como tal, cosa bastante curiosa en nuestra época en la que la idea de Fausto ha sido tratada tan a menudo. Así están las cosas, mientras que cualquier profesor o catedrático en ciernes cree ganarse la corte del público lector publicando un libro sobre el Fausto, y en este caso sobre el de Goethe, en el que repite fielmente todo lo que otros licenciados y confirmantes del saber han dicho ya, suponiendo que de esa manera tiene el derecho de pasar por alto ese librito insignificante, ¿sí? Es una tesis y todavía pasa, ¿no? Todavía pasa. A veces en los congresos de filosofía, entre más repitamos lo que los otros están diciendo, mejor, ¿sí? Incluso eso se mide, es lo que hoy en día llaman cuartiles, ¿sí? Entonces, si yo entre más citaciones tenga yo, mejor profesor soy. Y entre mi artículo más citaciones tenga y más cite a otros artículos que también están siendo altamente citados, mejor. Pues bueno, pues no sé si es por medir lo miden, pero creo que digamos la profundidad del espíritu, la profundidad existencial de nuestra vida puede ir por otros horizontes, ¿no? No les cabe en la cabeza que algo tan bello y verdaderamente grande sea común a todos, que cualquier recadero lo consiga en donde la viuda de Tribler o en los puestos de las pregoneras de la Plaza de Cañas, bueno, son referencias locales, y se lo lee a sí mismo a media voz en el mismo momento en que Goethe escribe su Fausto. Y la verdad es que ese libro popular merece que se le preste atención, pues tiene ante todo eso que se ensalza como una propiedad excelente en los vinos, tiene su bouquet.
es su exquisito embotellado medieval que cuando se lo abre despide un aroma tan intenso, agradable y característico que uno se pone de un ánimo de lo más curioso. Me encantan estas analogías y ahí es donde uno se da cuenta que Kierkegaard como escritor es excelente porque no solo explica, sino que hace unas analogías. Entonces acá hace una analogía entre el libro y el vino, ¿sí? Entonces él dice, hay libros que son como vinos, hay libros que tienen su buque, ¿sí? Hay libros que uno los abre y en el momento en el que los abre es como un vino, ¿sí? Uno le incluso le cambia, uno adopta un ánimo de lo más curioso, ¿sí? Y no es porque sean los libros de los académicos y los libros más actuales y los, no, es porque, oye, es ese libro, es como un vino, es como un vino. Solo he querido llamar la atención sobre el hecho de que no hay una leyenda como esa referida al Don Juan, o sea, no en Dinamarca. No hay ninguna novela, ninguna copla que simplemente publicada este año haya recogido su memoria. Tal vez haya existido una leyenda, pero esta con más probabilidad se habría limitado a un solo gesto, acaso más breve aún que las pocas estrofas en las que se basa la Leonora de Bürger. Tal vez no contenía más que una indicación numérica, pues a menos que esté yo muy equivocado, la actual cifra de 1003 proviene de una leyenda. Esta es una cifra en la que se supone que Don Juan había conquistado 1003, 1003, ¿cómo se dice? Amantes, ¿no? El número 53, perdón. ¿Dónde estoy? No, acá. La cifra que en la área de Leoporello indica la cantidad de mujeres españolas seducidas por Don Giovanni. Sí, 1003. 1003 es la idea de que fueron 1003 las mujeres que había seducido Don Juan. Una leyenda que solo contuviese eso sonaría bastante pobre, así que es comprensible que no haya sido recogida por escrito, pero esa cifra es una peculiaridad excelente, una osadía lírica que tal vez muchos no adviertan por estar tan habituados a verla. Pero si bien esa idea no ha hallado expresión en una leyenda popular, ha sido conservada de otra manera. Pues es sabido que el Don Juan ha existido desde hace mucho como una pieza bufa, y esa es incluso su primera forma real de existencia. O sea, la primera forma real de Don Juan no es en una novela, no es en una ópera, o sea, no es, digamos, lo que nosotros llamaríamos una obra de arte, sí, una obra culta, ¿sí? Sino precisamente las primeras versiones de Don Juan seguramente tienen que ver con piezas bufas, o sea, algo que surge de la burla, de la mofa en bares y cantinas medievales, en posadas, y que se van contando y pues ahí empieza a aparecer la figura, ¿no? Pero allí la idea se concibe de manera cómica, lo cual no hace sino evidenciar que la Edad Media, tan hábil como fue para erigir ideales, supo también ver con precisión lo que hay de cómico en la dimensión sobrenatural del ideal. Pues hacer de Don Juan un fanfarrón que imaginaba haber seducido a todas las muchachas y permitir que Leoporello creyese sus mentiras era, por cierto, una situación cómica de lo más propicia. Y por más que ese no hubiese sido el caso, por más que la concepción hubiese sido otra, no podría prescindirse el giro cómico consistente en la contradicción entre el héroe y el teatro en el que éste se mueve. De esa manera, la Edad Media pudo también contar historias de héroes que, de tan robustos, medían media vara de entrecejo, pero sería dar pleno curso a la comicidad el hecho de que un hombre corriente se presentara en escena dándoselas de medir media vara de entrecejo. Esto es una referencia muy interesante, además que es muy actual. Bakhtin tiene un texto muy importante sobre el tema de la comedia, la risa en la Edad Media. Valdría la pena porque muchas de estas tesis tienen su eco en ese texto de Bakhtin. Bakhtin es del siglo XX, claramente. Pero digamos que estamos apuntando a lo mismo. Y es el reconocimiento de que si bien durante la Edad Media pues hay mucha caricatura de que la Edad Media fue oscurantista y que en la Edad Media hubo cruzadas y era guerra y todo era teología, iglesia y campesinos,
pues se desconocen otro tipo de cosas que se van moviendo precisamente de gran manera en la Edad Media, y es precisamente esto, ¿no? La disimetría, el ejercicio de lo cómico, ¿sí? El cómo podemos fabular y decir que vino un gigante, pero después llega una persona normal. Lo que pasa es que él dice que es gigante y pues entonces no mentimos, era un gigante, porque pues eso era un poco lo que pasaban en las novelas de caballería, lo que pasaba un poco en todo lo que en la clase de literatura española nosotros nos enseñaban como el méster de clerecía y el méster de juglaría y demás, todo ese tipo de cosas. Sí, algo de eso se va gestando, y Kierkegaard le llama la atención porque dice, oye, mira, estos personajes que tienen un origen profundamente medieval, pero que son tan importantes en el mundo moderno, hay algo que nos están diciendo. Lo que se ha dicho aquí en relación a la leyenda de Don Juan no vendría a cuento si no fuese por la estrecha relación que ésta guarda con el objeto de esta investigación, si no contribuyera a orientar el pensamiento hacia la meta inicialmente definida. Si esta idea, comparada con la de Fausto, tiene un pasado tan pobre, es seguramente porque, mientras no se advirtiera que su medio propio era la música, había en ella algo de enigmático. Fausto es idea, pero es además una idea que es esencialmente individuo. Pensar lo demoníaco espiritual concentrado en un solo individuo. Eso es Fausto, ¿sí? Eso es Fausto. Fausto es pensar lo espiritual encarnado en un individuo, ¿sí? Y en ese sentido, pues la mejor forma de expresar a Fausto, pues puede ser las novelas o, por ejemplo, el teatro. Pero Don Juan es otra cosa. Don Juan es otra cosa, y por ello la expresión de Don Juan se va a dar mejor en la música. Don Juan reside en la permanente oscilación entre ser idea, es decir, fuerza, vida, y ser individuo. Pero, pero esa oscilación es la vibración musical. Cuando el mar embravecido se agita y las espumosas olas forman en esa conmoción figuras que son como criaturas, es como si esas criaturas fuesen las que ponen las olas en movimiento. Pero sucede al revés en el paso de las olas el que las forma. Perdón, pero sucede al revés, es el paso de las olas el que las forma. Así también Don Juan es una figura que siempre aparece, pero que no cobra fisonomía ni consistencia, que siempre se forma, pero que nunca se completa, y uno no llega a saber de su historia más de lo que cabe oír del ruido de las olas. Cuando el Don Juan se percibe de este modo, todo cobra sentido y profunda significación. Se imagina un individuo particular y le veo o le oigo hablar, el hecho de que haya seducido a 1003 mujeres resulta cómico, ya que al tratarse de un individuo particular, el acento recae en un lugar totalmente distinto, es decir, se destaca quién ha seducido y de qué manera. Claro, el ejemplo es bueno, ¿no? Si pongamos el caso. Si nosotros conociésemos a alguien, ¿sí? Y nos dice, oye, yo he conquistado a 1003 mujeres, uno es como, wow, pues no, pues fanfarrón. O digamos que sí, de pronto sí le creemos, sí, no sé, pues tiene pinta, plata, actitud, ánimo, no sé, sí, 1003 mujeres, pues ¿qué es lo que le decimos? Ok, y la 1004 ¿cuándo es? O sea, ¿y quién va a ser la 1004? ¿Sí? O si llevas cuentas exactas, háblame de las 727, ¿sí? O sea, nosotros podríamos, digamos, caricaturizar un poco el hecho de sus conquistas, ¿no? Si vemos a Don Juan como un individuo, ¿sí? Si imaginamos a Don Juan como un individuo, pues nada, y nos dice, he conquistado a 1003 mujeres, ok, chévere, háblame de una, o cuál va a ser la siguiente, o por qué terminaste con la anterior. Es decir, no tiene la profundidad que tiene la idea. Puede que la leyenda y la ingenuidad de las creencias populares consigan sostener cosas como esas sin advertir lo cómico de ello, pero para la reflexión es imposible. Cuando se lo concibe en música, en cambio, tampoco allí tengo al individuo particular. Lo que tengo es un poder de la naturaleza. Y esto es interesante porque nosotros podríamos llegar a pensar que en la música, en particular en la ópera, ¿sí? Pues el cantante, el personaje de Don Juan es Don Juan. Sí, entonces en este sentido lo reducimos nuevamente al individuo y uno dice, no, porque ¿cómo ponen a Don Juan a este tipo si no es tan pinta? ¿Cómo ponen a Don Juan acá si ni siquiera canta bien? No se trata de eso, sí, no se trata acá del individuo, estamos encarnándole, digamos, encarnando la idea de Don Juan, dándole espacio a su expresión y precisamente pues entender desde ahí lo que está pasando. Esto es un matiz importante
por lo siguiente, el mundo moderno es un mundo de la subjetividad, y el hecho de que haya cogido estas imágenes de Fausto y de Don Juan precisamente como formas de la subjetividad, ¿sí? Pues es propia, aparece en el teatro, aparecen en la literatura y siguen apareciendo. No obstante, y es lo que Kierkegaard le interesa, no son subjetividades propiamente individuales, si bien sí son individuos y los podemos leer y abordar y trabajar como individuos. También tienen una dimensión de idea, también tienen una dimensión de idea. Si se quieren, dicho de una manera muy escueta, ¿sí? Fausto y Don Juan son conceptos con historias. Sí, en ese sentido, pues en tanto que tienen historias, parecen individuos, pero realmente estamos hablando más de conceptos. O si lo queremos decir un poco más elevado y técnicamente, podríamos decir que se tratan de arquetipos, ¿sí? Y los arquetipos terminan siendo pues básicamente metáforas. Y las metáforas, vuelve y juega, son una especie de ideas que tienen historias, ¿sí? De esencias de las cuales nosotros también tenemos unas identidades narrativas que contamos y explicamos y charlamos y todo ese tipo de cosas. Y eso pasa con Don Juan. Entonces, reducir Don Juan a un personaje, ¿sí? O sea, un individuo específico, concreto, de un momento determinado que me dice, yo he seducido a 1003 mujeres, pues es una forma cómica, ¿sí? Resulta cómica. Lo mismo que si a mí si me llegase a topar con la persona de Fausto que me dice, vendí mi alma al demonio por conocimiento, entonces, pues, ok, está bien. Si todo lo conoces, dime en qué número estoy pensando. Oye, se acaba de jugar el alma, su propia alma con el demonio por conocimiento. ¿Y qué es lo que uno le puede decir? Pues caricaturizarlo. O sea, cualquier pregunta que uno haga en ese contexto de ¿existen extraterrestres? Es una forma de caricaturizar la dimensión existencial profunda, pues que se está jugando ahí. Y eso es lo que pues nos está mostrando Kierkegaard. Repetimos, cuando se lo concibe en música, en cambio, tampoco allí tengo al individuo particular. Lo que tengo es un poder de la naturaleza. Lo demoníaco, que es tan incansable e incesante al seducir como lo es el viento al soplar, el mar al mecerse o la cascada al precipitarse desde lo alto. En ese sentido, el número de las seducidas podría ser cualquier otro, uno mucho mayor. Cuando se traduce el texto de una ópera suele costar trabajo hacerlo con exactitud, de manera que la ópera no solo resulte cantable, sino que su sentido armonice suficientemente con el texto, como también con la música. Para ejemplificar el hecho de que esto mismo a menudo puede resultar del todo indiferente, me referiré a la cifra del catálogo del Don Juan, sin que por ello vaya a tomar el asunto con la ligereza habitual con la que la gente lo tomaría, creyendo que ese tipo de cosas carece de importancia. Yo, por el contrario, tomo el asunto con un alto grado de seriedad estética y por eso opino que la cifra es indiferente. La única propiedad que quiero elogiar en lo que respecta a la cifra 1003 es el hecho de que es impar y accidental, lo cual no deja en modo alguno de tener su importancia, pues da la impresión de que la lista de ninguna manera está cerrada, sino que por el contrario, Don Juan sigue adelante. Don Juan, sí, sigue adelante. Uno podría casi sentir lástima por Leoporello, que no solo debe, como él mismo dice, montar guardia junto a la puerta, sino además llevar una contabilidad tan minuciosa que hasta un contador experimentado se vería en apuros. Nunca antes la sensualidad ha sido concebida de la manera como se la concibe en el Don Juan, como principio. Como principio. Exacto. Hoy en día, o sea, digamos, podríamos hacer muchas lecturas del Don Juan, incluso lecturas psicoanalíticas, y no sé, desde una lectura psicoanalítica podríamos pensar que el deseo de Don Juan no es más que, no sé, represiones de la infancia o temas relacionados con la mamá, no sé, podríamos pensarlo de esa manera. Lo que Kierkegaard está mostrando es, no, eso podríamos verlo si Don Juan fuera un individuo, pero el Don Juan, o sea, como la idea de Don Juan y tal como se va a aparecer en la figura en la ópera de Mozart, ¿sí? Nosotros estamos entendiendo la sensualidad como principio. Esa es, digámoslo, si se quiere decir, la naturaleza de Don Juan. Don Juan no puede no ser Don Juan, porque es Don Juan. Y aquello en lo que consiste ser Don Juan es en su sensualidad, en su seducción. ¿Sí? Claro, repito, en el momento en el que leemos a Don Juan como un individuo y queremos emitir un juicio moral sobre Don Juan, pues estamos, digamos, es una miopía respecto a la figura, a la idea misma,
a la idea misma y a la figura misma de Don Juan. Así que pues habría que evitar ese camino, pese a que pues hoy por hoy sea un camino que, sobre todo en cierto ámbito de correcciones políticas, sea tan llamativo tomar, ¿no? O sea, tomar caminos precisamente reflexivos, racionales desde horizontes morales o moralistas sobre, incluso sobre las ideas. Por eso también lo erótico se define aquí mediante otro predicado. Aquí el erotismo es seducción. El erotismo es seducción. En el helenismo, curiosamente, el ideal del seductor falta por completo. No es que con eso me proponga ensalzar el helenismo, pues es de todo sabido que tanto los dioses como los hombres eran unos desordenados en materia amorosa, es una forma bonita de decirlo, como tampoco hacerle algún reproche al cristianismo, pues aquella idea es simplemente exterior a él. La razón por la cual esa idea falta en el helenismo es que en él la vida en su totalidad está determinada como individualidad. Ok, y entonces en este sentido, pues entendemos lo que Kierkegaard nos está diciendo. Y ya lo habíamos mencionado, no quiere decir que no hayan prácticas eróticas, claro que las hay, pero lo que pasa es que no hay precisamente una idealidad del erotismo, ¿sí? Así, lo anímico predomina o se encuentra siempre en consonancia con lo sensual. Por eso, el amor del helenismo era anímico y no sensual, y eso es lo que inspira el pudor que siempre recubre al amor griego. Se enamoraban de una muchacha, removían cielo y tierra para llegar a poseerla, y si lo conseguían, tal vez estaban ya cansados del asunto y buscaban un nuevo amor. Su inconstancia habría tenido, pues, un cierto parecido con la de Don Juan. Y para solo mencionar a uno de ellos, Hércules podría haber aportado una lista bastante considerable, teniendo en cuenta que solían cargarse de familias enteras que contaban con hasta 50 hijas. Y algunos relatan que, a la manera de un buen yerno, se hacía cargo de todas ellas en una sola noche. Sí, eso sería ser un buen yerno. Obviamente es un tono irónico acá de Kierkegaard, pero funciona. Pero es esencialmente diferente de Don Juan, no es un seductor. Cuando se piensa en el amor griego, en efecto, este es de acuerdo a su concepto, fiel, precisamente porque es anímico. Y el hecho de que el individuo particular ame a muchas es algo accidental, así como con respecto a las muchas que ama, es accidental que ame cada vez a una distinta. Cuando ama a una, no piensa en la siguiente. Don Juan, en cambio, es cabalmente un seductor. Su amor no es anímico, sino sensual. Y según según el concepto del amor sensual, este no es fiel, sino absolutamente infiel. No ama a una, sino a todas, es decir, las seduce a todas, pues existe solo en el momento, y el momento, pensado conceptualmente, es una suma de momentos, y así llegamos al seductor. El amor caballeresco también es anímico y por eso, de acuerdo a su concepto, es esencialmente fiel. Solo el sensual es, según su concepto, esencialmente infiel. Pero esa infidelidad suya se muestra también en otra cosa, a saber, que resulta ser siempre solo una repetición. Y este es un tema muy importante porque ya lo habíamos dicho, Kierkegaard, el tema de la repetición en Kierkegaard va a ser un tema fundamental y lo va a ser fundamental por muchos niveles. Uno, porque él está pensando todavía si puede volver con la ex, así de simple. Pero dos, porque es una forma categorial de enfrentarse a la dialéctica hegeliana. En la dialéctica hegeliana, sí, nosotros leemos la contraposición de opuestos, entonces, no sé, lo blanco y lo no blanco en la realidad de los colores. El blanco, el negro, el rojo, el azul son abstracciones de una realidad concreta. La realidad concreta son los colores. Y en los colores es que nosotros podemos abstraer determinaciones específicas como, repito, lo blanco, lo negro, lo verde, lo azul, etc. La dialéctica hegeliana es progresiva, en ese sentido me permite ir de los colores a las cualidades, de las cualidades a las cantidades, ¿sí? A las determinaciones, o sea, puedo yo moverme por toda la ciencia de la lógica, ¿sí? Desde los conceptos y desde sus aspectos más ideales hasta las realidades más específicas y empíricas de la geografía, ¿sí? A partir de un ejercicio dialéctico. Esa es la idea de Hegel. Para Kierkegaard, la dialéctica existencial oscila no en superaciones, sino en repeticiones. Por eso la teoría de los estadios de Kierkegaard apunta más bien a que entre estos tres estadios tradicional, bueno, acá tenemos los tres estadios eróticos inmediatos, ¿no? El del deseo que sueña, el deseo que busca y el deseo que desea, ¿sí?
que él dice que en el fondo realmente solo son uno, ¿sí? Podríamos ver análogamente la teoría de los tres estadios, el estadio ético, estético y religioso, donde no se trata de que haya una progresión dialéctica entre ellos, sino el problema es la repetición que hay entre ellos, ¿sí? Que tampoco se entienden exactamente, incluso ni siquiera en un sentido puro. Bien, vamos a leer, bueno, acá esto sigue, va a seguir bastante, entonces creo que vamos a leer, vamos a terminar de leer esta página y luego retomamos, ¿sí? El amor anímico comporta en un doble sentido algo dialéctico, pues comporta por un lado la duda e inquietud y además quiere ser dichoso, quiere ver cumplido su deseo y ser amado. El amor sensual no tiene esa preocupación, ni siquiera un Júpiter estaría seguro de su victoria, y eso no puede cambiar, él tampoco desearía que cambiara. No es así en el caso de Don Juan, que sigue el proceso más corto y debe siempre pensarse como absolutamente victorioso. Debe pensarse como absolutamente victorioso. Esto que podría parecer una ventaja para él es en realidad una carencia. Por el otro lado, el amor anímico tiene también otra dialéctica, a saber, que también es diferente en relación a cada individuo particular que es objeto de amor. En eso reside su riqueza, la plenitud de su contenido. Otro es el caso de Don Juan, pues este no tiene tiempo para esas cosas. Para él todo es tan solo cuestión de un momento. Verla y amarla era lo mismo. Verla y amarla era lo mismo. Es la idea de la inmediatez, ¿no? En algún sentido eso puede decirse acerca del amor anímico, pero hay también apenas sugerido un inicio. A Don Juan se le aplica de otra manera. Verla y amarla son lo mismo. Ese es el momento. En el mismo momento todo ha terminado y lo mismo se repite hasta el infinito. Y por ello vemos que desde el comienzo se va mostrando cómo el estadio estético también termina en desesperación. ¿Sí? Que eso es básicamente como pues el destino fatal pues, de estas formas de existencia. Si el pensamiento introduce lo anímico en Don Juan, el hecho de que se sitúen aquellas 1003 mujeres, en este caso en España, resulta ridículo, contradictorio, algo que ni siquiera se desprende de la idea. Termina siendo una exageración que resulta molesta. Por más que uno imagine que de esa manera se lo idealizaba. Uno se encuentra en aprietos si no cuenta con otro medio que el lenguaje para describir ese amor, pues tan pronto como se ha renunciado a la ingenuidad, que con toda inocencia podría sostener que hubo 1003 en España, se necesitaba algo más, a saber, la individualización anímica. La estética no se da jamás por satisfecha con eso de meter todo en el mismo saco, ni quiere que se le asombre con cifras aritméticas. El amor anímico no se mueve sino en la rica multiplicidad de la vida individual, en la que los matices son lo verdaderamente significativo. Es interesante y Kierkegaard lo quiere mostrar acá y de hecho ya lo ha dicho y lo va a decir más adelante. El hecho de que hayan 1003 mujeres que haya seducido a Don Juan es hasta cierto punto accidental. Y como él lo decía, Don Juan todavía está en proceso, ¿no? Don Juan sigue adelante. Es decir, pero no sigue adelante en términos cuantitativos, no sigue adelante en términos de ahora viene la 1004 y la 1005 y la 1010, ¿sí? Hoy me acordé de la 627. No se trata simplemente de eso. De hecho, quien lleva las cuentas es Leporello, ¿sí? Leporello, de hecho, y Kierkegaard lo decía, uno podría casi sentir lástima por Leporello, que no solo debe, como él mismo dice, montar guardia, sino llevar una contabilidad tan minuciosa. A Don Juan no le interesa llevar la cuenta, ¿sí? Porque para Don Juan verla y amarla eran lo mismo. O sea, para Don Juan el amor, la seducción se da en el momento, ¿sí? Y en ese momento, en el momento en el que se da la seducción, todas las demás, ¿sí? Simple y llanamente desaparecen. Don Juan ama a quien ama en la sensualidad de su amor de una manera inmediata, ¿sí? No hay una mediación del récord, que eso es lo que lleva a Leporello, ¿sí? De no, pero es que ya con estas son 1003. A Don Juan le da lo mismo, podría ser la primera, ¿sí? Y ese es el quid de lo que hace que pues la figura de Don Juan como idea sea una forma excelente y muy, digamos, pertinente para encarnar pues el erotismo, para encarnar precisamente la sensualidad. ¿Listo? Bien, todavía nos quedan básicamente casi unas 5 páginas para terminar este primer apartado. El primer apartado termina en la 121, nosotros quedamos en la 114, lo cual no está mal. Empezamos hoy en la 105.
Sí, empezamos hoy acá en la 105, entonces leímos casi 10 páginas, llegamos a la 114, 115, lo cual está más o menos como en nuestro récord. Vamos a dejar acá como una indicación de que vamos en este lugar. Bien, vamos a terminar, pero les voy a dar un aviso parroquial que es importante para estos encuentros y es lo siguiente. Me llamaron a dictar una cátedra durante 7 sábados en la Universidad Gran Colombia, una cátedra para una maestría en educación y pues van a ser los sábados porque acá en Bogotá las maestrías, muchas de las maestrías se estudian los sábados. Entonces durante estos sábados pues voy a desplazar la sesión. Lamentablemente no sé si a todos les cuadre, ojalá que sí, si no pues ojalá nos volvamos en 8 sábados, pero vamos a seguir haciendo las sesiones, vamos a desplazarla a los jueves a mediodía. Sí, sé que es un horario súper atravesado, pero pues de pronto en la hora de almuerzo pues podamos encontrarnos y vernos, ¿sí? Si podemos hacerlo bien, si no, pues vamos a dejar igual las grabaciones ahí, porque hacer una pausa de 8 sesiones puede ser bastante extenso y perderíamos el ritmo. Preferiría que si no pueden estar en el espacio presencialmente, pues podemos hacerlo virtualmente, ¿no? Yo apenas terminamos las sesiones, pues nos conectamos, digamos, pues lo subo a YouTube y podríamos verlas ahí. Entonces, asumo que pronto en el espacio y mediodía podría ser, digamos, un poco más ágil, podemos ponernos nuestros audífonos, escucharlo, si simplemente podemos escucharlo, o si ya queremos leerlo y revisar todos estos detalles que vamos poniendo en los libros y las anotaciones, pues podríamos verlo en diferido. Cuando se acaben las sesiones, que van básicamente hasta el primer sábado de noviembre, sí, o sea, ya para el segundo sábado de noviembre, podríamos retomar nuevamente los sábados, ahí miramos dependiendo de cómo va el asunto. En el transcurso de esta semana yo les escribiré entre martes y miércoles recordándoles nuestra próxima cita el jueves y repito, el próximo sábado pues no nos veríamos porque tengo este compromiso académico que pues la verdad me llena de ilusión. Ustedes, la mayoría de ustedes me ha conocido como docente y pues saben que me encanta la docencia, ¿no? Y poder tener el espacio de trabajar en una maestría, es una maestría en educación, me parece muy sugerente porque pues bueno, es como ampliar horizontes y pues reflexionar desde otras perspectivas. Nos veremos el jueves si pueden, si no, nos seguiremos viendo ahí por internet. Muchísimas gracias por su apoyo y por toda la compañía que me brindan en estos momentos. Y pues nada, estamos conectados ahí en redes y les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias, Juan Felipe, por tu compañía, Sandra también. Muchas gracias, Joseph, y les deseo lo mejor. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.